Listo, chicos, chicas. Este, ¿Vieron si se conectó? Bueno, creo que no se puede ver, ¿verdad? Si se conectó alguien más antes. No, no se puede ver si alguien más. Mm, Ok, bueno, ni modo. Pues les dejé, con el celular les dejé un mensaje en el claro para que me aguantaran, pero ni modo. Eh, Vamos a comenzar entonces eh, con el tema. Varios de ustedes creo que están conmigo en la clase de evolución, ¿verdad? También. Sí. Sí, Ok. Bueno, se van a tener que chutar una parte de lo que ya vimos. ¿Sale? Vamos a empezar con endogamia y pues ya no se les va a dar dificultad. Les voy a dejar algunos problemitas y vamos a tratar de verlo más o menos rápido hoy para no quitarles mucho tiempo. Y continuamos también la siguiente clase, ¿sale? Bien. Listo. ¿Pueden ver mi presentación? sí, profe. Ok. Bien, vamos a hablar entonces de la endogamia. Como les dije en la clase de evolución, la endogamia, por algunos autores, la gran mayoría, no se considera como una fuerza evolutiva. Inclusive si ustedes lo buscan entre las definiciones de fuerza evolutiva o lo que ustedes quieran en cualquier libro de evolución o en la mayoría de los libros de evolución, se van a dar cuenta que no lo encasillan dentro de las fuerzas evolutivas. Pero sí tiene todos los libros de evolución, sí consideran a la endogamia como un proceso importante en la evolución, ¿sale? ¿Por qué? Porque sí puede provocarnos cambios en algunas frecuencias y puede traer otro tipo de afectaciones. Algo así como la recombinación, ¿no? La recombinación tampoco es una fuerza evolutiva, pero en términos de genética de poblaciones y de evolución, sí tenemos que considerarla forzosamente porque no, tiene implicaciones, ¿no? Implicaciones evolutivas importantes, de hecho. Entonces, la endogamia también puede tener implicaciones evolutivas, o tiene más bien implicaciones evolutivas y a veces muy marcadas, ¿no? Bien. Ya habíamos dicho que había supuestos en el equilibrio de Hardy-Weinberg, y el primer supuesto que habíamos planteado nosotros era el de los apareamientos totalmente al azar. Cuando esto no se cumple, quiere decir que hay una tendencia, ya sea para mayor número de heterocigotos en la población o una proporción mayor de heterocigotos en una población, o al revés, una proporción menor de heterocigotos, y es decir, mayor de homocigotos en la población. Se pueden dar ambos casos, ¿no? Cuando rompemos este azar a la hora de los apareamientos, pero generalmente nosotros lo asociamos a la endogamia, ¿sale? Si rompemos este supuesto, ¿qué entonces estaría pasando? Suponemos que ya no hay tanto componente de azar, ¿no? Y que más bien está habiendo una afinidad por algunos organismos a aparearse entre sí, ¿sale? Pero también va a depender de algunas circunstancias muy particulares en cada uno de estos organismos o en cada una de las especies, ¿sale? Las dos formas que tenemos para romper este supuesto es la endogamia por un lado, que sería el efecto que se presenta cuando hay más apareamientos entre individuos relacionados o consanguíneos de lo que se esperaría por azar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros dejamos que el azar sea el que dicte los apareamientos entre los individuos en una población, estamos dejando una probabilidad de que también ocurra la endogamia, pero esta probabilidad no debe rebasar ciertos parámetros. Cuando ocurre con la exogamia, pero de manera contraria, ¿no? Va a ser un efecto que se presente cuando hay individuos menos emparentados entre sí que se están apareando.
¿sale? Más de lo que se esperaría por azar. Es decir, que vamos a encontrar una población, o esperaríamos encontrar una población con más representantes de genotipos heterózigos, ¿de acuerdo? De los que esperaríamos por azar, ¿sale? Bien. ¿En qué caso se puede presentar la endogamia? Siempre se va a presentar cuando los padres de un individuo comparten uno o más ancestros, ¿no? En el caso de la endogamia biparental. Cuando no hay reproducción sexual, ¿cómo será esta endogamia entonces? ¿O cómo le llamaríamos a la endogamia? ¿Cómo se les ocurre? O los que ya sepan, pues lo pueden compartir. ¿Clonación? ¿Cómo? ¿Clonación? Ajá, clonación es una. ¿Qué otra? ¿Autofertilización? Autofertilización es otra. ¿Habrá otra? No, ¿sí? ¿Seguros? La propagación vegetativa también cuenta como clonación, ¿no? Como clonación, ajá. ¿Seguro que no hay otra, Octavio? No se me ocurre. Los demás y las demás. No, de mi parte. ¿No? La bipartición, ¿qué será? No, pues no sería como un tipo clonación. No propiamente. Aunque pudiéramos ver el mismo efecto, al igual que la autofertilización, ¿eh? No es el mismo mecanismo. O sea, la autofertilización es una, la bipartición es otra y la clonación es otra. ¿Sale? Tal vez cuestiones ya muy de biología del desarrollo, pero el efecto en términos de genética de poblaciones sí va a ser el mismo, ¿sale? Ese vamos a tener como el máximo grado de endogamia, ¿no? Cuando se están replicando de alguna manera los individuos, ¿no? Sin necesidad de cruzarse con otro organismo, con otro individuo de su especie o a veces de otras especies, ¿sale? La endogamia no se considera una fuerza evolutiva porque por sí misma no cambia las frecuencias alílicas, ¿sale? Pero sí causa una reorganización de los alelos, es decir, la variación se distribuye de manera distinta en la población, ¿de acuerdo? Y esto se puede ver, al igual que la deriva genética, se puede ver el efecto de la endogamia con mayor grado en poblaciones pequeñas, ¿de acuerdo? Bien, ya les había mostrado a los que toman la clase de evolución conmigo, el grado máximo de endogamia, ¿sale? Que sería como aquellos ejemplos de los que acabamos de mencionar, en donde no encontramos uno de los padres distintos, ¿no? Portan los mismos genes, los mismos alelos, y entonces podemos demostrar a través de los cuadros de Punnett las cruzas propuestas por Mendel y el equilibrio de Hardy-Weinberg, podemos demostrar que la endogamia en su grado máximo va a mantener exactamente iguales las frecuencias alélicas, ¿sale? Es decir, yo voy a encontrar la misma proporción del alelo P y del alelo Q en una y en otra generación, y en otra generación, y en otra generación, aunque esté ocurriendo endogamia, ¿sale? Aquí lo tenemos, esta es la demostración matemática, es pura álgebra, ¿sale? Se están sustituyendo valores, ¿no? De cómo obtenemos la P a partir de la D, ¿no? Y de la H, ¿sale? Y entonces hacemos la factorización, ¿no? Les había mostrado este ejemplo a los compañeros de evolución, ¿sale? Como uno de los grados máximos de endogamia que sí existen de manera natural, que es un helecho, ¿no? El Anthericum distentifolium, ajá, que sí lleva a cabo la autofertilización, ¿sale? En su máxima expresión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la historia de vida y los alelos, ¿no? Cómo se van distribuyendo. Si tuviéramos o si tomáramos este ejemplo
con las proporciones genotípicas más en equilibrio, más en balance, ¿no? En equilibrio incluso de Hardy-Weinberg, ¿cómo esperaríamos que fueran estas frecuencias a la siguiente generación? Iguales, ¿no? ¿Cuáles? Las genotípicas. ¿Cómo? Las alélicas. Las alélicas serían iguales, ¿sale? Las alélicas van a ser exactamente iguales, pero las genotípicas van a cambiar, ¿de acuerdo? Tenemos 0.5 en proporción de organismos heterócigos, pero a la siguiente generación, cuando llevamos a cabo la máxima endogamia, vamos a reducir a la mitad este número de heterócigos, esta proporción. Y esta mitad que se redujo para los heterócigos se va a dividir en dos y cada una de las partes se va a redistribuir en los otros genotipos, ¿sale? En los genotipos homózigos, ¿de acuerdo? En este caso estamos viendo una codominancia o por lo menos no estamos viendo una recesividad, ¿vale? Entonces, el efecto de la selección natural no está actuando aquí, no se ve. Por lo tanto, podemos ver a la siguiente generación la misma proporción de ambos homózigos, ¿vale? Bien, entonces, cuando hay endogamia, las frecuencias alélicas no cambian, ¿sale? Pero sí cambian las frecuencias genotípicas. Como lo dijimos en principio, los heterócigos bajan y los homózigos suben. En el caso de la exogamia, los homózigos decaen y los heterócigos aumentan, en una proporción que en términos de Hardy-Weinberg no esperaríamos, ¿sale? Si estuvieran cercanos a Hardy-Weinberg, querría decir que todo ocurrió por azar, ¿sale? Es importante considerar que cuando llevamos a cabo la endogamia, afecta a todos los loci del genoma. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos tomar una muestra con algunos marcadores del genoma, es decir, tomar algunas partecitas del genoma, analizar cuál es el índice de endogamia de una población y eso nos estaría, en teoría, reflejando lo que le está ocurriendo no solo a toda la población, a todos los loci de todos los individuos, ¿sale? Al genoma completo, ¿de acuerdo? Y la única ventaja, por llamarlo de alguna forma, es que el efecto de la endogamia cae o decae cuando a la siguiente generación llevamos a cabo una práctica exogámica, ¿no? Con una sola práctica exogámica podemos revertir el efecto de la endogamia, ¿sale? Dependiendo también el grado de exogamia que llevemos o de cruzas entre individuos no emparentados, ¿de acuerdo? Bien. A ver, Entonces, en esa última parte. Dice que cuando hay endogamia no cambian las frecuencias alélicas, pero cuando hay autofertilización sí cambian. ¿Cuál es la diferencia? a Si ver la otra vez. autofertilización es la máxima endogamia. Cuando hay endogamia, independientemente del grado de la endogamia, las frecuencias genotípicas cambian. ¿Sale? Genotípicas. Cuando hay endogamia. Las alélicas no cambian cuando hay endogamia. Las alélicas no cambian cuando hay endogamia. ¿Sale? Vale. Bien. Entonces, aquí vemos justamente lo que pasaría con los heterócigos o con la heterocigosis cuando hay autofertilización o autofecundación, que es el grado máximo de endogamia, ¿no? ¿Qué esperaríamos que ocurriera con la heterocigosis a través del tiempo? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí mismo nos lo está diciendo. Bajaría a la mitad, ¿sale? En cada generación, el número de heterócigos esperaríamos que fuera la mitad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya dijimos, ¿no? Que en grado máximo de endogamia, esta mitad se distribuye en los homózigos, ¿sale? Se enriquecen a los homózigos. Y entonces vemos la gráfica, ¿no? La heterocigosis va a ir disminuyendo a la mitad en cada generación
si estuviéramos en el grado máximo de endogamia. ¿Sale? Y los homózigos, por tanto, van a ir subiendo casi en la misma proporción. Más bien en la misma proporción. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo podemos medir la endogamia? La endogamia la vamos a ver entonces de dos formas, ¿sale? Ya dijimos o ya tratamos de dar una definición de endogamia a nivel poblacional, cuando hay más homózigos de los esperados por azar o en el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? Pero también tenemos un nivel de endogamia o una categoría de la endogamia a nivel individual, ¿sale? El árbol genealógico de un individuo o de varios individuos, podemos también medir el nivel de endogamia de esos individuos en particular, ¿sale? Estamos hablando obviamente de poblaciones muy pequeñas o de muestras muy pequeñas, ¿vale? Bien, entonces, para entender esa parte, debemos entender primero dos conceptos que tienen que ver con los homózigos, ¿sale? El primero va a ser el individuo idéntico por estado, ¿sale? Este individuo va a ser un individuo homózigo, pero que sus padres no tienen que ver entre ellos, ¿sale? A este se le va a conocer como un individuo alózigo, ¿sale? O idéntico por estado, ¿sí? Yo tengo bueno, todos nosotros tenemos dos papás, ¿no? Una mamá y un papá, y ellos pueden no estar emparentados entre sí, pero pueden ser homózigos para algún locus, el que ustedes quieran. Obviamente yo voy a heredar el mismo genotipo, ¿sale? Pero mis alelos no quiere decir que provengan del mismo ancestro, ¿sale? Van a venir de ancestros distintos o de linajes distintos, ¿sale? El otro va a ser el idéntico por ancestría o por descendencia. Y este lo vamos a conocer como individuo autózigo, ¿sale? En este caso, hay un evento de endogamia, ¿sí? Y entonces se están heredando los alelos que yo tengo del mismo linaje. Los dos vienen de este linaje, son hijos, se están mezclando entre ellos y entonces ambos alelos provienen de la misma línea, ¿sale? Ese va a ser el individuo autózigo. A estos son a los que nosotros le vamos a poner mayor atención y son los que nosotros queremos conocer cuando estamos hablando de endogamia, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. Individuos autózigos o idénticos por descendencia o ancestría, ¿sale? Bien, también vamos a tener que retomar uno de los coeficientes que ya habíamos visto al inicio cuando estábamos hablando de variación, ¿sale? Este va a ser conocido como F o coeficiente de endogamia. ¿Qué nos explica este coeficiente? Nos habla de la probabilidad de que dos alelos homólogos, en un individuo sean idénticos por descendencia, ¿sale? Es decir, F nos va a decir esto, ¿sale? Nos va a tratar de explicar en términos de probabilidad si esto se cumple o no, o cuánto se puede cumplir, ¿sale? Esta probabilidad va a estar dada como F y lo contrario va a ser 1 menos F, ¿sale? Para que se cumpla la proporción a 1, ¿de acuerdo? Y entonces, la probabilidad de que un bicho diploide sea autózigo, ¿sí? Va a ser esta, ¿sale? Probabilidad de obtener un locus por la probabilidad de que el segundo locus sea igual que este y que tenga el mismo ancestro, ¿vale? Entonces va a ser P de F, ¿sale? Bien, una vez que hemos determinado que la probabilidad de que un idéntico por descendencia sea F y que la probabilidad de un no idéntico por descendencia sea 1 menos F, entonces ya podemos comenzar a incorporar esto
a lo que ya teníamos nosotros establecido en el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? En una población normal, lo que les comentaba en un inicio, habrá bichos o habrá individuos que sean autócigos, ¿no? Alócigos. Eso es normal porque lo estamos dejando al azar. Habrá alguna proporción de individuos que sean producto de un evento endogámico, ¿sale? Porque como todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de reproducirse, entre esa probabilidad cabe también la posibilidad de que dos de estos individuos o más sean parientes o sean consanguíneos y de todas maneras, como tienen la misma probabilidad de reproducirse, pues tienen la probabilidad de encontrarse. ¿Sale? Vamos a incorporar nuestro coeficiente de endogamia, nuestra F, en el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sale? Igual como lo hemos estado manejando. Entonces, una vez que nosotros incorporamos a los individuos, ¿no? La probabilidad de que haya individuos idénticos por descendencia y la probabilidad de que haya individuos no idénticos por descendencia, entonces podemos hacer el álgebra sencilla, ¿no? Lo estamos haciendo aquí para los dos homózigos, ¿sale? Factorizamos y vamos a encontrar otra vez que P cuadrado, o sea, el genotipo D o el genotipo P mayúscula va a ser P cuadrada más PQ y F, ¿sale? Ya incorporamos aquí el coeficiente de endogamia. Lo vamos a incorporar también para los heterózigos y nos va a quedar algo como esto, ¿sale? Si se dan cuenta, es lo mismo, solamente incorporando el coeficiente de endogamia, ¿vale? Nuevamente, hacemos un poquito de álgebra, ahora sobre los heterózigos. ¿Por qué sobre los heterózigos? Porque nosotros ya dijimos que el concepto para genética de poblaciones a nivel poblacional de la endogamia está basado en la heterocigosis, menos heterocigosis de la esperada por el azar o de la esperada en el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? Ahí voy entonces a trabajar la F, la vamos a despejar y nos va a quedar esta última expresión. F igual a 1 menos heterocigosis observada entre heterocigosis esperada. ¿Sale? Acuérdense que el 2PQ siempre o casi siempre va a ser la heterocigosis esperada. ¿Sí queda claro de dónde sale la F? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos una F de 0? ¿Qué quiere decir con estos valores? Quiere decir que la heterocigosis esperada es Ajá. igual que la heterocigosis observada, entonces no hay endogamia. Exactamente. Si la heterocigosis observada es igual a la heterocigosis esperada, el cociente de este producto sería 1, y 1 menos 1 es igual a 0. No hay endogamia. ¿Sale? Está en equilibrio de Hardy-Weinberg o muy parecido al equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando la F es 1 positivo? Ahora sí hay endogamia, ¿no? Ahora sí, endogamia. ¿Y qué pasa con los valores de la heterocigosis? Ah, pues si es 1, quiere decir que H0 es 0. Y H0 es 0 o es menor, mucho menor que la heterocigosis esperada, ¿no? Tiende a 0. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, cuando estamos en 1 o muy cerca de 1, va a ser muy complicado que se acerque, que se quede en 1, ¿eh? Pero puede haber el caso. Si fuera el caso y si estuviera muy cercano a 1, ¿qué quiere decir? Pues que hay una perdón, que hay una endogamia
pues, muy fuerte, ¿no? Que hay una endogamia tal vez en grado máximo, ¿no? Y seguramente la población no es muy grande, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando F es -1 o cercana a -1? Hay mucha exogamia. Hay mucha exogamia o estamos teniendo más heterócigos de los esperados por el azar o por el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sí queda claro para todos? Sí, Ok. Sí, sí, profe. Vale, entonces está sencillo, ¿no? Ya vimos que también la forma en que obtuvieron F está más o menos sencilla. Digo, tuvieron que ser muy creativos, pero fue sencilla la manera en que encontraron F o en la que nos la pueden explicar y también la forma en que la podemos interpretar y en el que podemos obtener además este índice. ¿Sale? Entonces regresemos a nuestro ejemplo original. Vamos a retomar al el hecho que estábamos platicando y vamos a tener estos dos valores. ¿Sale? Con estos dos valores ustedes ya pueden calcular el coeficiente de endogamia. ¿Cuál sería ese coeficiente? A ver, chicas, chicos, ¿cuál sería? en -1. F de -1. A mí me salió de 0.5. A mí me salió 0. A ver, bueno, revisen otra vez bien. Ya me salió 1.5. A los demás y los demás, Sí, ya también, 0.5. chicas, todos .5 seguros, seguras. Sí, Ok, efectivamente, entonces tenemos una F de .5, ¿sale? ¿Y qué significa esto en términos de genética de poblaciones entonces? pues es una planta, bueno, que el organismo es bastante endogámico. Que es muy endogámico y cómo van a estar entonces las frecuencias genotípicas esperadas. Habría más homócigos que heterócigos. A ver, obténganlo.
Para P me dio 0.375, igual para Q, y para el heterósigo me dio 0.75. Ok, los demás y las demás. A mí en los homócigos me salió de 0.375 y el heterósigo de 0.25. Ah, chicas, A mí me dio lo mismo que Octavio. ok, los demás. Yo no supe hacerlo, así que agradecería si lo pudieran explicar, por favor. Únicamente se obtuvieron las frecuencias genotípicas. Ya tienes tu frecuencia de P, entonces ya tienes la frecuencia de Q, y a partir de eso ya puedes sacar las frecuencias genotípicas esperadas, ¿no? ¿Cómo Sí. serían? Eh, Ujú. Ajá. Sí, no lo anoté, fue eso más bien. Gracias. Bueno, eso lo vimos desde el inicio, ¿no? Esto es Hardy-Weinberg en realidad. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces ya tenemos las frecuencias, ya tenemos el coeficiente de F y las frecuencias genotípicas esperadas, ¿sale? Si se fijan, se obtienen exactamente las mismas proporciones con el coeficiente de endogamia y si lo hubiéramos hecho a través del equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya sabemos que están ocurriendo eh, eh, eventos endogámicos en su máxima expresión. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos ver otra vez, de manera algebraica, cómo las frecuencias alélicas se mantienen a través de las generaciones. Ahora no solo a través de Hardy-Weinberg, sino ya incorporando el coeficiente de endogamia. ¿Sí? Es pura álgebra otra vez. ¿Sí se dan cuenta? Estamos factorizando, estamos sustituyendo los valores de, perdón, la F, estamos sustituyendo la F y estamos sustituyendo las fórmulas que vemos arriba para el alelo P. ¿Sale? Y al final, resolviendo estos ejercicios de álgebra, vamos a encontrar que P1 va a ser igual a P. O si quieren verlo como P2, P3 o lo que ustedes quieran, ¿no? Las frecuencias alélicas se van a mantener a través de las generaciones. ¿De acuerdo? Sí, Esto es lo que da como origen a la discusión de si es o no la endogamia. Este mismo ejercicio, pero ahora el coeficiente de endogamia fuera menor, es decir, que los organismos ancestrales, ¿no? O la primera generación no tienen relación entre sí, o la relación se va diluyendo entre ellos, la relación de parentesco. Entonces, la forma en que vamos perdiendo la heterocigosis en una población va siendo más lenta, ¿sale? Entre más alejados estén los organismos que se están apareando entre sí, va a ser más lenta la pérdida de heterocigosis. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. sí. Vale. Bien, pero tenemos otro tipo de
formas en la naturaleza, ¿no? Es decir, las poblaciones naturales, dijimos que son pocos los casos en los que los organismos se autofertilizan o se clonan o llevan a cabo la bipartición. En este caso, vamos a tratar con una población un poco más normal, ¿no? También hablando todavía de plantas, ¿no? Que es donde más se lleva a cabo este tipo de sistemas de reproducción, ¿no? En donde las plantas van a tener la capacidad de autofertilizarse, pero también van a tener la capacidad de llevar a cabo una fertilización cruzada, es decir, que se van a fertilizar con individuos que no tienen parentesco con ellas. ¿Sale? En ese caso, ¿sí? Vamos a incorporar entonces otro índice, ¿sale? El DC, que va a ser el que nos represente la proporción de individuos que llevan a cabo la fertilización cruzada. ¿Sale? ¿Qué pasa con las frecuencias alélicas? Pues esperaríamos que queden igual, en la misma proporción. ¿Sale? Y para eso vamos a tomar un ejemplo que medio me inventé, ¿no? Se había hablado de estos abejorros, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y en dónde surgió la idea? Yo que recuerde, no. ¿No? Ok. Bueno. Quienes más han desarrollado este tipo de, por llamarlo así, tecnología, son los holandeses, ¿sale? Ellos llevan a cabo una serie de cultivos en invernaderos y empezaron a descubrir o empezaron a notar que era más efectiva la reproducción de sus tomates y de otras plantas en invernadero si utilizaban al polinizador original, ¿sale? Y entonces comenzaron a liberar a los abejorros dentro de sus invernaderos, ¿no? Les ponían nada más unos refugios como los que se ponían aquí en México cuando se supone que iba a llegar la abeja africana, cajas colgando, todavía por ahí hay algunas de esas en algunos parques aquí en la Ciudad de México. Son unas cajas que cuelgan en los árboles que tienen como una bolsa azul que las recubre. Esas fue una idea que se planteó hace muchos años ya, yo creo que a lo mejor ustedes todavía no nacían, para tratar de contener a las abejas, ¿no? Que se metieran ahí y ya según esto, pues después las sacaban y se la llevaban, ¿no? Ahí iban a Profe, formar el panal. antes de que continúe, ¿podría regresarle un momentito a la diapositiva? Ahí está. Sí, gracias. Ya si quiere. Bien. Y entonces se dieron cuenta ellos que haciendo algo parecido podían mantener viables y en buenas condiciones a sus cultivos, ¿sale? En invernadero. Y entonces yo les puse este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el señor que está aquí en la fotografía es un agricultor, un productor que está haciéndolo a través de un invernadero. Logró que un tomate heterózigo creciera en esas dimensiones, ¿no? El genotipo heterózigo es el que le va a dar las mayores dimensiones a sus jitomates, ¿sale? Pero es un invernadero cerrado. Y por fuerza, para producir heterózigos vas a necesitar algunos homózigos, ¿sale? Entonces, vamos a tener una primera generación de 100 tomates dominantes chafas, 400 heterózigos, que son los gigantes, son los que buscamos, y 500 recesivos, que también son chafas, ¿sale? Y vamos a liberar a un polinizador natural para que nos ayude con la chamba, ¿sí? Queremos que se vuelvan a reproducir, queremos producir semillas, entonces vamos a aventar al buen polinizador y nos va a ayudar a producir estas nuevas semillas. Muchas sean heterózigas. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿Qué esperarían ustedes que ocurriera
en 20 generaciones. Si de pronto el productor se le pasó la mano para eliminar algunas plagas y echó insecticida. Y entonces sí acabó con la plaga, pero también acabó con el polinizador. ¿Qué es lo que esperarían? Pues se reducen los heterócigos, ¿no? Se reducen los heterócigos. Es decir, regresaríamos al principio, ¿no? La planta, como tiene la capacidad de autofertilizarse, pues va a llevar a cabo esa fertilización y no va a llevar a cabo la fertilización cruzada porque no tiene chance de mover su polen hacia otras flores, ¿sale? Entonces no le va a quedar de otra más que autorreproducirse. Y eso nos va a generar que después de 20 generaciones, la heterocigosis llegue a su grado más bajo, ¿sale? Y los homózigos, de acuerdo a las proporciones iniciales, pues van a aumentar en su presencia en la población, ¿sale? Pero ¿qué pasa si entonces yo meto un polinizador y este polinizador, como nada más es uno y yo me puse bien codo, lleva a cabo nada más la polinización de una sola planta? Pues seguramente va a ocurrir lo mismo, porque es tan poquita la proporción de cruzas, ¿no? Entre individuos que son de diferentes linajes, que no va a ser suficiente para acabar con el efecto endogámico. ¿Sale? Pero si vamos aumentando la proporción del polinizador natural, vamos a ver cómo las gráficas sí se van desplazando, por lo menos la heterocigosis hacia arriba y la homocigosis en ambos casos va bajando, ¿sale? 1 de 1000 no representó mayor diferencia, pero cuando ya hablamos de un 10% de la población, entonces ya vemos que la heterocigosis de entrada no se pierde, ¿no? Se queda alrededor de 0.1. Pero este 0.1 que subió la heterocigosis se lo tenemos que restar a la homocigosis, ¿sale? Entonces ya hay 0.2 aquí y ya hay 0.7 por acá, ¿no? Si yo subo a la mitad a los polinizadores, la mitad, que tengan la capacidad de polinizar a la mitad de las plantas, la heterocigosis aumenta dramáticamente, ¿sale? Y de estar en 0 o estar en 0.1 llega hasta 0.3, ¿sí? Y otra vez vemos la disminución en los homócigos. Si yo llevara a cabo una polinización cruzada de todos y cada uno de los individuos de las plantas que tengo ahí, entonces llegaría al grado máximo de heterocigosis posible en esta población y al grado mínimo de homócigos, ¿sale? Los que estaban en un inicio con una baja proporción, pues se van a quedar con una baja proporción y los que estaban en una alta proporción se van a quedar en alta proporción, pero los heterócigos van a aumentar, ¿sale? Casi a la mitad de la población, ¿sale? Entonces, cuando hay autofertilización parcial, como es el caso que les estaba platicando, también podemos llegar a un equilibrio, ¿sale? A un equilibrio estable, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos por ahí un individuo que se cruza con, o sea, o más bien dos individuos que se cruzan que no son parientes, es suficiente para que por muy grande que sea la población, la heterocigosis se pierda, ¿no? Es decir, no se va a perder, se va a mantener, ¿de acuerdo? Solamente con un solo individuo que lleve a cabo la fertilización cruzada, vamos a evitar que la heterocigosis se pierda. Aunque se encuentre en muy baja proporción, de todas maneras, algo va a estar ahí presente. ¿Sale? Podemos ver qué pasa con las frecuencias genotípicas en el tiempo, ¿no? Cuando tenemos una autofertilización o una autofecundación parcial. Sí, si ya sabemos en qué proporciones está ocurriendo la fertilización cruzada y la autofertilización, claro que podemos llegar a una en equilibrio, ¿no? A un equilibrio, ¿no? A una F en equilibrio o a unas proporciones en equilibrio. ¿Sale? ¿Sí queda claro? La S significa selfing o autofertilización. ¿Sale? Entonces, de entrada para la siguiente clase va a quedar esta tarea. Se las voy a poner en el Classroom en cuanto termine la clase, ¿sale?
Ya más o menos vieron cómo se comportan. Hace rato ya hicieron un pequeño ejercicio, ¿no? Y ay, ya les estaba dando yo la respuesta. ¿Sale? Bien. Queda claro qué ocurre cuando hay autofertilización y cuando se puede en la población contar autofertilización y fertilización cruzada. ¿O hay Sí, dudas? no, Sí, claro. hasta ahora bien. Ok. ¿Cuáles son los efectos entonces de la endogamia en las poblaciones? Ya más o menos platicamos, ¿no? ¿Habrá frecuencias de heterócigos al equilibrio? Pues sí, sí se puede llegar, siempre y cuando la autofertilización o el selfing no sea total, ¿no? O sea, si es total, se pierde, ¿no? Pero si tenemos un selfing parcial o una autofertilización parcial, entonces se va a mantener la heterocigosis en la población, ¿sale? Y además, podemos recuperar la heterocigosis una vez que se empiecen a llevar a cabo cruzas entre individuos que no están emparentados, ¿no? O cruzas entre los homózigos, ¿no? No los homózigos dominantes con los dominantes, sino entre los homózigos de los diferentes alelos. ¿De acuerdo? Ya les había yo mostrado parte de este trabajo al principio cuando estábamos viendo la variación, ¿no? De cómo había un efecto por la presencia o la ausencia de un polinizador para una especie de agave. ¿Sí se acuerdan? Que les comentaba que hacia el norte no estaba, ok, hacia el norte no estaba el murciélago o estaba en pocas cantidades y no correspondía a la presencia del murciélago con la floración de la planta. Y hacia el centro del país sí se encontraban los polinizadores todo el año, ¿no? Eh, Ahora vemos ese mismo efecto con la heterocigosis observada. Si se fijan hacia el norte nuevamente, tenemos una heterocigosis observada menor que en las poblaciones más centrales, ¿sale? Y esta misma tiene una relación inversa con el coeficiente de endogamia calculado. Es decir, al centro del país o cercanas al centro del país, como están los polinizadores naturales, se llevan a cabo polinizaciones cruzadas, ¿sale? Pero conforme vamos avanzando hacia el norte, nos damos cuenta que las poblaciones no tienen de otra más que irse por la estrategia de la autofertilización. Si no me están fertilizando, si no me están llevando polen de otros individuos, con mi mismo polen me voy a autopolinizar y voy a llevar a cabo la reproducción, ¿sale? O bien, lo que se está muestreando es producto de clonación, ¿sale? Los agaves tienen una capacidad de clonarse impresionante. ¿De acuerdo? Sí, Sí, Aquí tenemos otro caso, el de los lobos escandinavos, ¿no? El lobo gris. Teníamos una población que ha sido golpeada por la cacería y por otras razones, y se había hecho un estimado con los valores observados de algunos microsatélites, se había obtenido un valor esperado, ¿no? De acuerdo a la endogamia, que es el que está punteado, ¿sale? Y el valor observado, de acuerdo a lo que se pudo muestrear en campo, es prácticamente igual o es muy parecido a lo que se esperaba, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población muy pequeña en donde no les queda de otra más que recurrir a la endogamia para seguir sobreviviendo como especie. ¿No hay dudas? Bueno. Esta es la partenogénesis, es otra forma de endogamia, ¿no?
que ocurre en animales, en este caso en los dragones de Komodo. Es algo muy parecido a lo que ocurre con las plantas que tienen la capacidad de fertilizarse, de autofertilizarse y de llevar a cabo la polinización cruzada o el apareamiento cruzado. ¿Sale? Aquí tenemos estos individuos, ¿no?, que tienen esa misma capacidad y entonces tienen también la capacidad de cruzarse con algún individuo de otro linaje, pero también tienen la capacidad de llevar a cabo la partenogénesis y entonces procrear prácticamente un clon. ¿De acuerdo? Tenemos aquí se están comparando dos zoológicos y aquí tenemos las proporciones. Cada uno de los números y el color corresponde a un microsatélite, ¿sale? Y entonces aquí podemos ver cómo para algunos microsatélites son heterózigos y para otros son homózigos. En el caso de las especies, o más bien de los organismos que se encuentran en los zoológicos, si se fijan, hay mayor proporción de homózigos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, chicas, chicos? Porque aumenta la endogamia. Pues por la endogamia, ¿no? Pero más que por la endogamia, porque se está llevando a cabo la partenogénesis, ¿sabe? No tienen chance de reproducirse con otros individuos, entonces llevan a cabo la partenogénesis láseas y dan a luz o ponen huevos, ¿no? A través de la partenogénesis. Hay un caso muy chistoso también, que ese, de hecho, no lo he revisado a fondo, pero ¿ustedes saben cómo nacen los armadillos? La verdad no. No, no sé. No, eso sería interesante verlo, porque normalmente en una camada de armadillos van a encontrar muchos gemelos, ¿sale? O hasta cuatrillizos. Y se supone que pueden tener la misma carga genética, o más bien el mismo genoma, ¿sale? O muy parecido, como si fueran gemelos, ¿sale? Ese caso no lo he revisado a fondo. Por ahí me parece que hay un artículo, lo voy a buscar y a ver si lo podemos discutir en la siguiente clase. Lo voy a buscar y se los mando a ver si lo encontramos. Para que veamos, no es precisamente endogamia, pero podría tener un efecto similar, ¿no? Porque tenemos poblaciones más o menos reducidas o más o menos fragmentadas, y entonces podríamos analizar qué es lo que está pasando a nivel poblacional con ese tipo de individuos, ¿no? Y lo que está pasando con esos organismos. ¿Sale? Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí para no moverle su horario a ustedes. Y la siguiente vemos la otra parte de la endogamia. Ahorita mientras les dejo la tarea y busco el artículo, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Disculpen la tardanza, voy a procurar que esta vez no pase lo mismo. Para el martes que viene nos veríamos a las 3:30 a lo mucho, ¿sale? Sí, profe, está bien. Gracias. Vale. Entonces ahorita les dejo la tarea, chicas, chicos.